Educación Financiera BBVA presenta Peras y Manzanas, con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Operación exitosa. Transferencia lista. Hola, ¿cómo están? Muchas cosas pasando en México y hoy queremos salirnos un poquito de la discusión político-económica, porque desde luego que aparte de eso, que evidentemente es muy importante, pues hay temas que son estructurales de México y que si no resolvemos, pues va a estar muy difícil que podamos movernos en otro sentido. Uno de estos temas es la generación de talento o la educación, que normalmente le llamamos ahora generación de talento porque ya estamos hablando como de otra educación terciaria o ya estamos hablando de carreras o carreras técnicas, licenciaturas. Y de repente escuchamos cada vez con más frecuencia este comentario de no encuentro personas con las capacidades o con las habilidades que yo necesito. Y luego escuchamos el otro lado de la conversación de estudiantes que salen con una licenciatura o salen de una universidad y dicen no encuentro el empleo que yo necesito o el empleo acorde con lo que estudié o acorde con mi preparación o acorde con mis intereses. Y entonces hablamos pues de un mismatch, ¿no? De un desequilibrio entre el talento que las empresas o el sector empresarial en general necesita y lo que estamos generando de talento en las universidades públicas, privadas y en general en el país. Para entender más o menos cómo está esta brecha de talento entre lo que se necesita y lo que se está generando, el IMCO genera un productazo, el IMCO genera muchos productazos, pero este es uno de mis productos favoritos, que se llama Compara Carreras. Compara Carreras, pues en efecto es una herramienta que permite a quien sea, pero en particular a los estudiantes, si a ellos les interesa, desde luego, meterse a la página y analizar qué carreras les dan qué beneficios. ¿Y qué queremos decir con beneficios? Pues cuáles son los salarios promedio de esas carreras, cómo es la tasa de formalidad o informalidad de quienes estudian esas carreras, qué tan fácil o no, o qué tan caro o no es. Estamos viendo un poco el desarrollo de este talento en el país y vemos cómo ha ido cambiando en el tiempo, porque además este año cumple Compara Carreras 10 añotes. Fernanda García, bienvenida a Peras y Manzanas. Fernanda es directora de Sociedad Incluyente en el IMCO. También nos acompaña Fernanda Domínguez, es coordinadora en la misma área y a cargo de Compara Carreras. Y bueno, Fernanda García, cuéntanos. Muchísimas gracias, Valeria, por la invitación para hablar de esta plataforma que, como ya bien lo decías, cumple 10 años y de eso se trata un poco lo que presentamos hace pocos días, cómo han cambiado las carreras en estos últimos 10 años, en esta última década. Y pues no sé qué tan sorpresivo sea, pero no han cambiado prácticamente en los últimos años, ¿no? Las personas en México, los jóvenes, siguen estudiando las mismas 5 carreras a nivel estatal, 10 carreras a nivel nacional, representan la mitad de la matrícula en México y estas carreras son las mismas que se estudiaban hace 10 años. ¿Cuáles son estas carreras? Justo son derecho, negocios y comercio, administración de empresas, contaduría, psicología. Y pues bueno, esto es llamativo frente a un mercado laboral que ya cambió, que demanda nuevas tecnologías y por lo tanto nuevas habilidades. Y pues ese es un poco el panorama al que nos estamos enfrentando. Bueno, entonces estamos estudiando, o no estamos, ¿verdad? Los jóvenes están estudiando administración de empresas, derecho. A mí lo de derecho me sigue llamando la atención año con año, que vemos que es la carrera de las carreras que más se estudia y que no cambia, me sigue llamando la atención, aunque en una de esas cada día vamos a necesitar más abogados, pero ese es otro tema. Ahora, Fer Domínguez, hablamos mucho de
STEM, de las carreras STEM, hablamos mucho también de la necesidad, o se oye mucho de esta necesidad de, pues ya las empresas, más que querer a licenciados o a ingenieros, quieren personas que tengan habilidades distintas, habilidades específicas, y luego le agregamos el componente de nearshoring, y además se necesita que sepan hacer esto y esto y esto. Y tú has estado viendo lo que las empresas están solicitando, lo que las empresas están buscando. ¿Qué están buscando las empresas? Y lo que quiero entender es, ya nos dijo Fernanda García, qué es lo que los jóvenes en México están estudiando. Ahora tú dime, Fernanda Domínguez, qué es lo que las empresas en México están demandando. Hola Valeria y hola Fer, y gracias por la invitación, Valeria. Es bien complicado saber qué es lo que están demandando las empresas, pero lo que sí podemos voltear a ver es pues cómo están premiando esas carreras, ¿no? Y esto que mencionas de STEM es clave cuando vemos cuáles son las carreras que están siendo pues más premiadas en términos de ingreso, en términos de empleabilidad, es decir, la probabilidad de que se dé un empleo de calidad, o sea, formalidad, bajo desempleo. Y 3 de las 4 carreras más premiadas o de las áreas más premiadas de estudio profesional tienen que ver con las carreras STEM, lo cual nos da a entender que las empresas, los empleadores en México están demandando este tipo de habilidades que tienen que ver con, para quien no sepa qué significa STEM, ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas. Entonces, estas son las carreras que están siendo mejor remuneradas y al mismo tiempo sabemos, por el otro lado, que las vacantes en las universidades de STEM no se están llenando. Entonces, ahí es donde estamos viendo dónde está este mismatch, ¿no? Este desajuste de talento entre la oferta y la demanda. Y yo a esto añadiría, Valeria, lo que ya comentaba Fer García, no nada más que escojan un grupo muy reducido de carreras, sino que en México sigue siendo un privilegio estudiar, ¿no? Son los muy pocos aquellos que llegan a la educación superior. Entonces, por un lado tenemos aquellos, o sea, todo el talento que estamos perdiendo, y por otro, esos que sí llegan, pues están estudiando, pues no quiero decir carreras equivocadas, pero no necesariamente las carreras que están respondiendo a las necesidades del mercado laboral. Y en términos de habilidades, pues hay un montón, y creo que vamos a tener que empezar a hablar más en términos de habilidades y no sé necesariamente si en carreras. Ahora, ¿qué habilidades se están necesitando, se están demandando? Porque hablamos mucho y leemos también de esto que ha mencionado el Foro Económico Mundial, el Foro Económico Global, de los empleos del futuro, y en relación a estos empleos del futuro, pues en teoría debería de irse acomodando el sistema educativo para poder tener personas que tengan empleabilidad en el futuro, porque lo que siembras hoy, pues lo cosecharás en unos años. ¿Qué se está demandando? Fer Domínguez, y ahorita regreso contigo, Fer García. Pues algo bien interesante, que se están demandando 2 tipos de habilidades principalmente. Las habilidades técnicas, las habilidades de TI, ¿no? De telecomunicación e información, de análisis de datos, de operaciones y logística, de administración, todo lo que tiene que ver con tecnología, es decir, inteligencia artificial, por supuesto, lo sabemos, ya es una habilidad que todo el mundo va a empezar a tener que tener en su maleta de habilidades, en su mochila de habilidades. Y vamos a tener que empezar a pensar en cómo hacemos esta mezcla entre estas habilidades y también las habilidades blandas, que se están demandando muchísimo. Y esto lo hemos estado viendo en varios estudios, Valeria. ¿Qué es lo que están demandando? Además de las habilidades técnicas, todas las personas con quienes hablamos nos mencionan las habilidades interpersonales. Entonces, ¿Y cuáles son estas? Porque las blandas de repente lo traducimos, ¿no? O más bien del inglés, las soft skills, y pues como son soft, nadie sabe bien a bien qué son. ¿Qué has visto de estas habilidades blandas? ¿Cuáles son? Danos unos ejemplos. A ver, mira, te doy varios. La capacidad de adaptarse al entorno de trabajo, ser un trabajador responsable, con credibilidad, que puedas enfrentarte a un problema y resolverlo, ¿no? De manera creativa, quizá innovadora, que puedas trabajar y colaborar en equipo, que tengas un pensamiento analítico, que sepas ser líder. Hay un montón de habilidades interpersonales que sabemos que el mercado laboral en México está batallando con encontrar, y que van a ser también pues cada vez más demandadas, sorprendentemente, en esta era digital.
A mí no, la verdad es que no me sorprende tanto. Debo de decir que las habilidades blandas me parece que no son tan blandas, me parece que requieren mucho entendimiento y mucho trabajo, en realidad trabajo educativo y trabajo profesional. Pero ahora, regreso contigo, Fernanda García. Fernanda Domínguez nos decía que se va perdiendo talento. ¿Y qué quiere decir eso? O sea, la pregunta que te quiero hacer, Fer, es, cuando hablamos de talento, pues evidentemente nos estamos pensando en ya educación más encaminada a la profesionalización. Y cuando hablamos de este talento que se va perdiendo, yo lo que pienso es de los niños que van entrando al sistema educativo prácticamente desde preescolar, luego primaria, secundaria y demás, todas las etapas, pues que no necesariamente nos quedamos con todos los que entran. No necesariamente todos los que entran llegan a esta etapa de profesionalización. ¿Va por ahí? Sí, justo se refiere a eso, lo podemos llamar comúnmente como la escalera educativa, ¿no? Cómo vas subiendo de nivel escolar. Y en México lo que pasa es que por cada 100 niños que tienen entre 5 y 6 años, 96 ingresan a primaria. Ese es el primer escalón, ya perdiste a 4. Y luego 88 ingresan a secundaria, 81 ingresan al bachillerato y pues vas perdiendo, ¿no? Poco a poco este talento. Y el mayor, más bien la mayor pérdida de talento se da entre el bachillerato y la universidad. ¿Por qué? Porque de los 81 que ingresaron al bachillerato, 37 ingresan a la universidad y 27 terminan la carrera. Entonces, estás hablando de que solamente 27 de esos 100 niños que tenías de 5 y 6 años terminaron una carrera. Justo en ese sentido, cómo se ve México en comparación con otros países. México tiene la menor población con educación superior en ese... Justo ese te iba a preguntar, porque pues a lo mejor este es un fenómeno que pasa en todos lados y hay una parte de mí que puede entenderlo, ¿no? Puede decir, bueno, si van avanzando, no desde la parte de primaria, secundaria, eso me cuesta mucho más trabajo, pero decir, bueno, terminas el bachillerato, terminas la preparatoria y a lo mejor optas por un camino que no necesariamente está vinculado con estudiar una carrera o una ingeniería específica, una licenciatura en una universidad. Entonces me interesa mucho esta comparación internacional. Sí, totalmente ahí ya me estaba adelantando, pero México es el país con el menor porcentaje de su población con educación superior de los países que son parte de la OCDE, ¿no? Estamos hablando que está por debajo, claro, como países Corea, Canadá, Japón, que son los principales, ¿no? Los que tienen mayor población con educación superior. Estamos hablando de un rango entre 25 y 34 años, ¿no? Como nuestra base. ¿Qué porcentaje de ese grupo de jóvenes que ya acabaron educación superior cuentan con ese, iba a decir título, pero no necesariamente todos se titulan? Y eso es otra conversación. Pero bueno, de este grupo de edad, ¿cuántas personas salieron de una carrera? Alemania llama la atención porque está en el 5º lugar de abajo para arriba, ¿no? Digamos, México está cercano a Alemania, pero esa es otra historia. ¿Por qué? Porque Alemania le apuesta a las carreras técnicas y hacia allá quiero hacer otro punto. En México las carreras técnicas están pues desaprovechadas, porque entiendo que a lo mejor no todo el mundo va a entrar a la universidad y a lo mejor esa es otra conversación que podríamos tener, porque estudiar una carrera lleva un esfuerzo de tiempo, dinero, ¿no? Y justamente como todo el esfuerzo de estudiar una carrera, pero hay carreras técnicas. Las carreras técnicas son más cortas, son más flexibles, por lo tanto son también más asequibles, pero en México solamente 3% del total que estudia educación superior está en una carrera técnica. Es bajísimo. O sea, el estado que más porcentaje tiene en carreras técnicas es Aguascalientes y apenas alcanza el 10%. Entonces, pues precisamente si estamos como hilando los puntos de esta conversación en un mercado laboral que ya cambió, que demanda nuevas tecnologías y que esas nuevas tecnologías necesitan nuevas habilidades, ¿cómo fomentas esas nuevas habilidades? Una vía serían las licenciaturas, pero como está cambiando tan rápido, yo creo que las carreras técnicas pueden ser una gran opción porque precisamente te permite generar talento en menos tiempo y es talento especializado,
es talento técnico, y es el talento que por lo menos de lo que hemos visto en las encuestas, las empresas dicen que no pueden, o sea, que no pueden encontrar. A ver, ese punto me interesa porque cuando hablamos de Alemania, por ejemplo, es muy conocido su modelo donde un grupo de estudiantes de jóvenes se dedica o se enfoca en estudiar lo que en México podríamos entender como una licenciatura, una ingeniería, así con los 4 años de estudio, con el plan de estudios, algo muy estructurado. Y luego tienes otro porcentaje muy importante que se dedica a las carreras técnicas, que se enfoca en las carreras técnicas. En este estudio que acabamos de hacer, Fernanda Domínguez, ¿qué salió respecto a las carreras técnicas? ¿Hay una oportunidad ahí? O sea, ¿México podría hacer algo para un poco caminar más rápido e ir cerrando esta brecha de talento a través de la educación técnica? Absolutamente. Como decía Fernanda García, tenemos una oportunidad que estamos dejando de manera desaprovechada, que justo serviría para atraer oportunidades de nearshoring, como lo decías al principio, ¿no? Que va a generar talento de manera mucho más rápida para no dejar pasar pues 4 años en lo que desarrollas este talento, sino que también le permite a muchos jóvenes que ni siquiera conocen la opción de carreras técnicas, que saben que no le pueden dedicar el tiempo, el dinero y el esfuerzo a 4 o 5 años de licenciatura, a encontrar beneficios. Entonces, o sea, cuando hablamos de beneficios, como ya lo decíamos, son ingresos, es una tasa de ocupación mucho más alta, y lo vemos también en carreras técnicas, ¿no? Quizá todavía no, porque hay un tema de estigmas de las carreras técnicas, como que no es suficiente, ¿no? Creo que eso también lo tenemos que empezar a trabajar y tenemos que empezar a valorar mejor. El mercado laboral tiene que valorar mucho más las carreras técnicas, pero cuando lo vemos por ingresos, de cada 100 pesos que gana una persona que concluye únicamente el bachillerato, alguien que concluye una carrera técnica gana 120. Entonces, bueno, 20% más, que quiera que no, es un buen aumento, ¿no? Entonces, sí hay que empezar a voltear a verlas. Y cuando hablamos de lo que decía también Fernanda, de los últimos 10 años, y que en esta historia que contamos este año de Compara Carreras 2024, de las tendencias en las últimas, en los últimos 10 años, no ha cambiado para licenciaturas y tampoco demasiado para las carreras técnicas, ¿no? Esto me refiero que las carreras técnicas que tienen más egresados, es decir, las que han sido más estudiadas en los últimos 10 años, son prácticamente las mismas que aquellas que actualmente cuentan con más estudiantes, ¿no? Algunas, a lo mejor, por ejemplo, enfermería ya no está y entra informática, pero las otras 4 que son ingeniería electrónica, ingeniería mecánica, contabilidad y servicios administrativos, ahí siguen en el top 5. Entonces, tampoco vemos que la tendencia de carreras técnicas haya cambiado, pero quizá tendríamos que empezar a tener una conversación de cómo le hacemos para dar a conocer este tipo de carreras y para que más jóvenes desarrollen su talento a través de estas. Fernanda García, contigo quiero cerrar. ¿Dónde pueden encontrar no solo los jóvenes, también las universidades, también los centros que imparten estas carreras técnicas, cualquier centro educativo, las escuelas, las preparatorias? ¿Dónde pueden consultar Compara Carreras? Nuestra página es comparacarreras.org, es una página de internet, es totalmente gratuita, cualquier persona se puede meter, tiene varias pestañas, puedes buscar una carrera y que te salgan todos los datos económicos y laborales de esa carrera, puedes comparar 2 carreras, no sé si estudiar derecho o ingeniería, arquitectura o diseño, y te permite ir contrastando diferentes datos. La pestaña favorita de la página es la de las 10 más, las 10 carreras mejor pagadas, las 10 carreras más estudiadas, y hay diferentes rankings, y también se pueden meter a la página del IMCO, imco.org.mx, y ahí tenemos como el análisis específico del que estuvimos hablando del mercado laboral, ¿no? Esta vinculación que hace falta entre el mercado laboral y el talento que se está generando, para que puedan, ¿no?, meterse con mayor detalle. Pues muchas gracias a las dos Fernandas, Fernanda Domínguez, Fernanda García. Gracias por platicarnos qué es Compara Carreras. A mí me parece no solo un producto
muy interesante, muy divertido, muy accesible, sino relevante en un momento donde las cosas están cambiando, tenemos cierta oferta educativa y al mismo tiempo tenemos una demanda laboral distinta. Así que muchísimas gracias por participar y nos escuchamos pronto. Educación Financiera BBVA presentó Peras y Manzanas, con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Escucha este y todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx, Spotify, Google y Apple Podcast.